Hola, bienvenido a este video en el cual vamos a revisar el tema de movimiento rectilíneo uniforme, también conocido con sus siglas como MRU. Y bueno, para comenzar a estudiar los temas de movimiento en física tenemos que tener presentes algunos conceptos, los cuales son los siguientes. El primer concepto es el de posición, el cual es el lugar que ocupa un cuerpo con respecto a un marco de referencia. Comúnmente lo que hacemos en física es establecer un plano en el cual podemos tener X y nuestro objeto. Entonces podemos decir en qué coordenadas está nuestro objeto y así definir su posición. Entonces nuestro marco de referencia sería el plano en el cual estamos ubicando a nuestro objeto. La trayectoria es el camino que es seguido por un cuerpo después de ir de una posición a otra. Es decir, aquí nos estamos fijando en cuál es la trayectoria o cuál es el camino que sigue el objeto después de cierto tiempo para llegar a un cierto punto. Y bueno, el siguiente concepto es el de distancia, que es la longitud de una trayectoria. Por ejemplo, en este mismo caso, como vimos, nuestro objeto siguió un movimiento así, pero nuestra distancia nada más sería de este punto a este. Y es una cantidad escalar, es decir, es nada más un número con el que podemos establecer la distancia. Y bueno, el último concepto es el de desplazamiento, que es el segmento de recta dirigido, es decir, un vector que une un punto de referencia de inicio con el punto final de una trayectoria. Es decir, es como lo que hicimos en el esquema anterior. Es el vector con el cual vamos a describir el movimiento o el desplazamiento que tuvo nuestro objeto. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a poder definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el que los cuerpos se desplazan en una trayectoria recta con velocidad constante y recorren distancias iguales en tiempos iguales. Aquí hay que rescatar algunas cosas. Primero, que estamos hablando de una trayectoria recta, de una velocidad constante y de distancias iguales en tiempos iguales, ya que esto lo vamos a necesitar para definir lo que es la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad está definida como la razón, es decir, la división entre el desplazamiento de un cuerpo y el intervalo de tiempo en que sucedió dicho desplazamiento. Es decir, la velocidad va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. Por ejemplo, si imaginamos nuestro cuerpo, nuestro marco de referencia, como es movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir una trayectoria rectilínea y va a recorrer una distancia. Vamos a tener nuestra distancia final, nuestra distancia inicial y además para recorrer esto va a tardar un intervalo de tiempo. Por lo tanto, también vamos a tener nuestro tiempo final y nuestro tiempo inicial. Por lo tanto, vemos que el desplazamiento va a ser nuestra distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. De esta forma vamos a tener lo que es la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, aquí estamos obteniendo ya nuestra primera fórmula, la cual es que la velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Además, de aquí podemos despejar lo que es la distancia y el tiempo. Vemos que el tiempo sería igual a la distancia sobre la velocidad. Simplemente hacemos el cambio de estas dos variables. Y también vemos que la distancia es igual que el tiempo y la velocidad. Nada más vemos como aquí el tiempo pasa multiplicando de este lado. También tenemos que saber que la distancia va a estar expresada en metros o en algunos casos en kilómetros. El tiempo va a estar expresado en segundos o en horas en algunos casos. Y por lo tanto, la velocidad va a estar descrita como metros sobre segundo o también sobre kilómetros sobre hora. Sin embargo, los más comunes que vamos a ver son solamente metros, segundos y metros sobre segundos, ya que son los que forman parte del Sistema Internacional de Medidas. Algo que también podemos revisar en este tema
son las gráficas en las que solemos representar el movimiento rectilíneo uniforme. Y suelen ser dos gráficas, la cual es la gráfica de velocidad contra tiempo y la gráfica de distancia contra tiempo. Primero vamos a revisar la de velocidad contra tiempo. Y bueno, para este caso en un eje vamos a tener el eje del tiempo y el eje de velocidad. Aquí vamos a tener 0 o el origen. Y en este caso vamos a tener la distancia y vamos a tener el tiempo. Vemos que en ambas gráficas la recta de abajo representa el tiempo. Entonces, en velocidad ya vimos que una de las características que tenemos es que tenemos una velocidad constante. Por lo tanto, en esta gráfica vamos a llegar a una cierta velocidad, por ejemplo, aquí, y vamos a tener una velocidad constante, por lo cual lo podemos representar como una recta. Nuestro tiempo vamos a tener un intervalo, por ejemplo, si vamos a analizarlo desde 0 hasta un tiempo t, vamos a tener aquí una línea. Por lo tanto, así sería más o menos nuestra gráfica. Y también sabemos que el área que representa todo lo que está dentro de este rectángulo va a ser igual a la distancia, ya que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En caso de nuestra gráfica de distancia contra tiempo, podemos ver aquí los intervalos de tiempo, por ejemplo el tiempo inicial, el tiempo final, y también podemos tener nuestros intervalos de distancia. Por ejemplo, puede ser nuestra distancia inicial o nuestra distancia final. Entonces, como sabemos que, por ejemplo, comenzamos desde el tiempo 0, vamos a una velocidad constante y recorremos distancias iguales en tiempos iguales, vamos a tener aquí una recta con una cierta pendiente. De hecho, la pendiente de esta recta va a representar a la velocidad con la que se mueve dicho cuerpo. Como ya vimos anteriormente, la velocidad es igual a la distancia contra el tiempo. Y vemos que esto representa la pendiente que tenemos en esta recta. Y finalmente vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos para terminar de comprender este tema. Vimos primero que vamos a tener unos conceptos para poder entender el movimiento, los cuales son posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. Para el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento en el cual tenemos como característica la velocidad constante, que su trayectoria es una trayectoria recta y que tenemos distancias iguales en tiempos iguales. A partir de esto podemos definir lo que es la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Despejando obtenemos cómo podemos calcular el tiempo y la distancia. Además, en las gráficas podemos ver cómo tenemos dos representaciones distintas si tenemos velocidad contra tiempo y distancia contra tiempo. Entonces, bueno, siempre que te pregunten de movimiento rectilíneo uniforme, simplemente imagínate una pelota que está viajando de manera recta con una velocidad constante en cierto intervalo de tiempo. En el siguiente video vamos a tener algunos problemas que vamos a resolver con estas fórmulas que hemos calculado y también vamos a hacer interpretaciones de problemas con las gráficas que ya estudiamos. Entonces, bueno, espero que te pueda ver en el siguiente video. También recuerda que en la descripción del video podrás encontrar el link a la clase en nuestra página web y también podrás encontrar el link al curso completo de física. Hasta luego.